Es Rubén Pilataxi y en esta ocasión seré el encargado de presentarles el respectivo proyecto de reforma del Código Civil con respecto a los bienes mostrencos. Para empezar, ¿qué es un bien mostrenco? Partiendo desde la propia palabra mostrenco, la cual proviene del verbo mostrar. Esto por la obligación que tienen las personas de reportar aquellos bienes que carezcan de dueño. Los bienes mostrencos por lo general suelen ser bienes sin un dueño cierto o conocido. Son aquellos bienes que ya sean perdidos. Esto ya saliéndose un poco de la definición que nos da el COTAD. Pueden ser bienes perdidos, extraviados, o como lo acabo de decir, que carezcan de un dueño conocido. Asimismo, el COTAD también es el encargado de determinar que los GATS serán los que van a administrar estos bienes mediante ordenanzas municipales. Pero para fines prácticos y para entender el motivo de la reforma, lo que se debe hacer también es dar una definición más a fondo de qué son los bienes mostrencos, ya que no podemos abarcar a todos estos bienes que carezcan de dueño dentro del mismo saco, por llamarlo de esta manera. Se debe hacer una debida distinción entre bienes de dominio público y bienes de dominio privado. El Código Civil es muy vago en este aspecto, ya que se refiere a esto únicamente en el artículo 605, diciéndonos que son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de límites territoriales, carecen de otro dueño. Como lo acabo de mencionar, esta definición es demasiado amplia. Esta definición no nos dice nada con respecto a los bienes de dominio público y privado y genera conflicto con el COTAD, el cual llega por el caso contrario a dar una definición demasiado estricta de qué son los bienes de dominio público, cerrando el paso a su interpretación y por ende a su flexibilidad, lo cual para casos concretos, casos especiales, casos que se siguen dando al estos bienes no estar administrados de la manera correcta, es poco eficiente. En esta definición se nos es dada en los artículos 416 y 417, dejándonos una definición de dominio público muy poco, en un caso muy poco clara y en el otro caso muy poco flexible. También para fines prácticos se utilizará una definición que nos da Vázquez Rebasa con respecto a qué son los bienes de dominio público, y él los define como aquella categoría compuesta por bienes estatales afectos o a fin de uso público, sobre los cuales la administración intervendrá en base de ciertas potestades o competencias predeterminadas por el ordenamiento jurídico. En pocas palabras nos dice que el dominio público no comprende únicamente, por ejemplo, parques, plazas y todos estos lugares públicos, sino que también comprende aquellos bienes que presten un servicio público, ampliando más la definición que en los del COTAD. Asimismo, el COTAD nos da una definición bastante mejor en comparación a la de bienes públicos de qué son los bienes de dominio privado. Esto en el artículo 419 del COTAD, el cual nos indica que los bienes de dominio privado constituyen bienes de dominio privado los que no están destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a la producción de recursos o bienes para la financiación de los servicios de los gobiernos autónomos descentralizados. Y estos bienes serán administrados en condiciones económicas de mercado conforme a principios de derecho privado. De igual forma, Rebasa también nos da una definición un poco más esclarecedora con respecto a qué son los bienes de dominio privado, que es bastante parecida a la definición dicha por el COTAD, pero un poco mejor. Ahora, se define a los bienes de dominio privado como aquella categoría de bienes de propiedad privada estatal cuya utilización obedece a fines internos o domésticos de la administración pública, y que dicha categoría se encuentra dentro del tráfico jurídico comercial por carácter de las inunidades características del dominio público, inalienabilidad e imprescriptibilidad. ¿Qué nos quiere decir con esto?
Nos quiere decir que en pocas los bienes de dominio privado están sujetos al derecho privado y por ende son susceptibles a prescripción, adjudicación, entre otros medios de adquisición de dominio. Al contrario de los de dominio público, ya que el propio COTAD también los define como inalienables, inembargables e imprescriptibles, lo cual los deja fuera de la categoría de bienes mostrencos al no poderse adquirir de ninguna manera y al darse por entendido que son propiedad estatal. Y ahora esto, si lo sumamos a una vaga definición que nos da el Código Civil y a una demasiado estricta que nos da el COTAD, es la cual es uno de los conflictos por los cuales se genera esta reforma. Ahora, otra de las razones principales por las cuales esta reforma es planteada es que el director de avalúos y catastros de la Municipalidad de Cuenca, el señor Pablo Peñafiel, él ha dicho que es imposible de determinar la cantidad exacta de bienes mostrencos que se encuentren, eso principalmente en su sector, dando un estimado de alrededor de 30.000 bienes, de 30.000 bienes sin predios y sin titularizar. Mientras que en otras ciudades también se ha intentado esta reforma pegándose lo más posible al COTAD, pero en Otavalo hubo una estimación de alrededor de 13.000 bienes, de 13.000 predios, perdón, sin titularizar, mientras que en Quito ni siquiera, pese a que tenemos las correspondientes la correspondiente ordenanza municipal, no hay un número, no solo no hay un número claro, a diferencia de otras ciudades, ya que en Ibarra incluso se estima alrededor de 3.000 predios sin titularizar. Aquí en Quito ni siquiera tenemos un estimado, ni siquiera tenemos una aproximación, ni siquiera tenemos un estudio de la posible cantidad de bienes sin titularizar. Esto deja en evidencia lo poco eficientes que son tanto el artículo 605 del Código Civil como el 481 del COTAD, ya que se puede ver que estas ordenanzas municipales son muy poco eficientes. Ahora, en otros lugares, ya se llámese por ejemplo Guayaquil, se ha intentado de igual manera mediante ordenanza municipal regularizar los bienes mostrencos, pero como ya lo he dicho, son muy poco eficientes, incluso llegando a ser ineficaces en ciertos lugares, ya que estos no obligan de la debida manera a los GATS a regularizar como es debido. Una de estos ejemplos de lo ineficientes que son es la propia ordenanza municipal de Quito, el cual únicamente en su artículo 1 intenta crear mecanismos y procedimientos para regularizarlos de manera correcta, pero de ahí en adelante el resto de la ordenanza municipal lo que hace es intentar seguir divagando en lo que son bienes mostrencos, en los que son bienes de dominio público, los que son bienes de dominio privado. Mientras que en los casos de Cuenca y Otavalo, el proceso de adjudicación, al ser un acto administrativo, requiere de requisitos bastante específicos, bastante ineficaces para poder adquirirlo, llegando a pedir, por ejemplo, que se pruebe de que no se tienen deudas con el propio GAD, que se pruebe que una declaración juramentada de sus supuestos dueños. Requiere muchos requisitos que no solo no hacen difícil el hecho de adquirir dominio, sino que lo imposibilitan en ciertos casos, en especial para las personas que carecen de recursos, ya que los requisitos también llegan a ser económicos. Ahora, parte de la reforma también es intentar dar una definición más clara con respecto a qué son los bienes de dominio público. Para eso existe un autor que se llama Marinov, el cual también nos intenta dar una serie de elementos imprescindibles que deberían tener estas leyes, que se agregarán al Código Civil para asegurarse de que cumplan dentro de la definición de lo que son bienes mostrencos. Se dividen en 4 elementos principales. Tenemos el elemento subjetivo, en donde se especifica quién será el dueño del bien, ya sea el Estado o alguna entidad del Estado, por ejemplo municipios, en este caso los GATS,
ese sería el elemento subjetivo. Tenemos el elemento objetivo, el cual precisa cuáles son los bienes que estarán sujetos a dominio público. Tenemos el elemento normativo, el cual, en virtud de las normas incorporadas, definirá de mejor manera qué pertenece o no al dominio público. Y tenemos el componente teológico, el cual define de una mejor manera para qué están destinados los bienes de dominio público, que en este caso sería para el uso de la comunidad o de algún servicio público. También un poco más apegada a la definición que nos da el COTAD y que hace falta en el Código Civil. Ahora, existe otro conflicto que también obstaculiza el tema de la adquisición de bienes mostrencos, y es la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que esta es la que define que los bienes que estarán bajo la administración de los GATS serán los bienes, las tierras y bienes urbanos, ya que las tierras y bienes rurales estarán bajo la administración del gobierno central, que en este caso, y a su vez las deja bajo la administración de la Subsecretaría de Tierras. Y bueno, se crea todo este círculo de que uno quiere administrar dicho bien, pero llega el otro y también lo quiere administrar, y es cuando existe todo este conflicto, ya que esta propia ley, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, también es la determinada, la que le confiere de poder al COTAD para que éste determine qué tierras serán urbanas, qué bienes serán urbanos, qué bienes serán rurales, y esto lo deja libre de determinación de los GATS. Por eso mismo es difícil determinar qué bienes son de dominio público, privado, urbano, rural, y en base a esto también es que se dificulta para las personas acceder a estos bienes, ya que no es un proceso único. Aunque todos sean considerados estos bienes mostrencos, el método de adquisición, la forma en la que se van a adquirir estos varía mucho por esto mismo, porque en el caso de que se quiera adquirir un bien mostrenco de una zona rural, se tendrá que remitir a la Subsecretaría de Tierras, pero en el caso de que uno deseara adquirir un bien mostrenco en una zona urbana, se tendrá que remitir a los GATS, y esto únicamente si es que llegan a tener las ordenanzas municipales. Cabe resaltar que no son todos los GATS que tienen ordenanzas municipales que administran los bienes mostrencos. Los casos mencionados son muy pocos, porque son muy pocos los GATS que se han preocupado en querer establecer mecanismos y procedimientos para administrarlos, pero aún así no llegan a lograrlo, ya que terminan siendo ineficientes, ya que no terminan siendo completamente útiles. Así que esos son los principales motivos por los cuales se plantea la reforma, para tener un sistema unificado que no obstaculice la manera en la que las personas acceden a los bienes mostrencos, y asimismo de que se tenga una idea más clara y precisa de qué son los bienes mostrencos. Porque si bien es cierto que está bien que las leyes se sostengan entre sí mismas, lo que no está bien es que una se obstaculice a la otra y no le permita tener la correcta flexibilidad, y le cierre el camino a esta norma para que pueda ejercerse de una buena manera.